Y el día de hoy nos toca hablar acerca de tardos para oír. Tardos para oír. Y cuando usted encuentre Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, pues lo leemos. Y si no lo tiene en su Biblia, usted lo puede encontrar aquí en la pantalla. Y dice de la siguiente manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos. Padre mío, ante tu presencia una vez más para darte gracias porque tu palabra ha sido leída. Ahora nos preparamos para escuchar tu voz. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Muy bien. Quiero, hermano, tomar en cuenta algunos detalles de este pasaje que hemos leído. Y el detalle particular que quiero tomar en cuenta ante ustedes es este precisamente, que dice: acerca de esto, dice el escritor de Hebreos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Quiero hacer una pequeña pausa en eso, porque el escritor de Hebreos, que pareciera que fuera Pablo, yo siempre digo que es Pablo porque pareciera que fuera él está hablándole a los judíos, no a los gentiles. Era el pueblo judío que se había convertido a Cristo. No eran los griegos, no eran los otros países que estuvieron localizados en el día de Pentecostés. Eran los judíos mismos, que se habían convertido al Evangelio de Cristo Jesús. Y había pasado ya un tiempo y se estaba acercando incluso la destrucción del templo. Y estaba ocurriendo algo en la mente y el corazón de aquellos judíos cristianos, lo que llamaríamos hoy en día los judíos mesiánicos, que estaban comenzando a dudar en lo que habían creído. Y ya se estaban quedando así como tardos en cuanto a su espiritualidad. Y Pablo, en este caso, si es Pablo el que escribe Hebreos, les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Porque él había hablado acerca de que Cristo Jesús venía del orden de Melquisedec, lo cual es un tema complicadísimo. Y se los estaba diciendo. Pero aquí yo hago una pregunta. ¿Por qué es difícil de explicar, querido Pablo? ¿Por qué le dices a los judíos de que esto es difícil y es mucho lo que tienes que explicar? ¿Por qué ha de ser difícil? Y la respuesta la da Pablo, ahí mismo en el pasaje. Y la respuesta que da Pablo es: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Al escuchar eso, este pueblo judío sabían perfectamente lo que Pablo le estaba diciendo. Le estaba hablando en su propio idioma. No tenían la condición que nosotros tenemos que estar traduciendo del griego al español o del hebreo al español para poder entender el contexto o el concepto. Pablo les hablaba claro en su propio idioma. Ellos entendían de que se estaban haciendo tardos, y ahora explico lo que significa tardos, para oír. Pero Pablo no se queda en esa condición. Él les comienza a dar duro, y ustedes lo leyeron juntamente conmigo cuando leímos el pasaje. Él les dice: ya debieran haber sido
maestros. Este era Pablo, judío de judío, un fariseo de fariseos, uno que había estudiado la ley más que ningún otro, uno que había estado en la mejor universidad de ese tiempo, la Universidad de Gamaliel. Este era una persona que sabía lo que estaba diciendo. Y frente a ellos les dice, ustedes están tardos para oír. Y no solamente eso, ya debieran haber sido maestros. Se les tiene que volver a enseñar. Se les tiene que alimentar con lechecita. Todo esto lo estaban recibiendo. Aquellas personas no pueden comer alimento sólido. Son inexpertos en la palabra de Dios. No tienen discernimiento. Son niños inmaduros. Wow. Una cosa es predicar esto y otra cosa es que Pablo se lo esté diciendo a ellos directamente y que ellos tengan que asumir la responsabilidad de que estaban siendo ellos tardos para oír. Ahora quiero aclarar algo. Pablo no les estaba diciendo a ellos que ellos eran retardados para oír. No le estaba diciendo de que era un problema de intelecto que ellos tenían. No, pero ellos debían entender de que esto de tardos para oír era un asunto de letargo espiritual. Letargo espiritual. Tardos para oír las cosas espirituales. Era un asunto moral, prácticamente. Y ahora les explico por qué. El problema de ellos no era de que eran tontos, no era un asunto intelectual, sino moral. Un asunto de estar lentos. Incluso la palabra tardos, precisamente, en el griego, es nothros. Y nothros significa perezoso, lento, inactivo en las cosas de Dios. Así que, hermanos, para ir entendiendo bien el concepto que Pablo estaba intentando presentarle a su audiencia, era de que esta gente había comenzado bien y estaba decayendo poco a poco. Había comenzado con una buena energía, había comenzado con el primer amor, había comenzado con que vamos a ponerle empeño, vamos a ponerle el hombro, y después, poco a poco fueron dejando las cosas espirituales a un lado, pero existe un consenso en el ámbito psicológico de que cuando uno deja algo es porque comienza a obtener otros principios. Este vaso no solamente se deja, sino que se comienza a buscar otro tipo de vaso con otro contenido. Ellos estaban dejando las cosas espirituales por algo, lo cual era precisamente las cosas del mundo. Estaban dejando esa iniciativa espiritual, esa alegría que tenían al principio de, pastor, te ayudo, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Y después del tiempo, ni siquiera ir a la iglesia. O sea, lo pongo en perspectiva contemporánea para que podamos entender nosotros lo que estaba pasando en ese ámbito judío mesiánico. La gente había comenzado bien, pero estaba terminando mal. Entonces, hermanos, eran tardos, perezosos, lentos, inactivos, no obstante, eran diligentes y activos en las cosas del mundo. Entonces, las predicaciones nunca son para aprender solamente teoría. Si yo lo hablara para que aprendiera la gente, muy bien, ese es un caso. Para eso tenemos también el Instituto Teológico que nos enseña y vamos un poco más allá de lo normal que se predica. Pero mayoritariamente uno explica la palabra de Dios para aplicarla, para ponerla por obra, por práctica, por llevarla al terreno operativo en nuestra propia vida.
ellos habían dejado las cosas de Dios, pero estaban diligentes y activos en cosas que no le convenían. Por eso que pongo esto, para que podamos entender bien que tu condición moral refleja tu estado espiritual. Siempre van a ir juntos los dos. Tu condición moral va a reflejar tu estado espiritual. En otras palabras, muéstrenme un hermano flojo, un hermano que no se motiva para las cosas de Dios, y yo le mostraré un hermano que habla mal, que le gusta andar mintiendo, que le gusta llegar tarde o porque ni se preocupa. Les voy a mostrar un hermano que tiene un estado espiritual flojo. Les voy a mostrar entonces un hermano que tenga una moral cuestionable también. Esto se pudiera traducir de la siguiente manera: y tu estado espiritual refleja tu actitud. Por eso que cuando vemos un hermano ardiente en la fe, un hermano que está siempre reavivado y contento, y ese hermano, su estado espiritual va a reflejar de que siempre va a estar a tiempo aquí en la iglesia, siempre va a estar cooperando en todas las cosas, siempre va a haber una sonrisa, una diestra que se estrecha para saludar a alguien, o un abrazo, o un beso en la mejilla. Siempre una persona en el estado espiritual de un cristiano competente va a tener una actitud desafiante incluso para los demás. Hasta el punto que mucha gente dirá: me gustaría ser como el hermano, me gustaría ser como la hermana. Pero no saben lo que hay detrás de bastidores. Para poder llegar a esa condición espiritual, algo se necesita. La madurez espiritual, el crecimiento espiritual, se espera en todo creyente. Yo como pastor espero, o sea, se supone de que tiene que haber un crecimiento, una madurez espiritual en los hermanos. No puedo ver un hermano que viene por años y que está pasmado, que está ahí, que no ha crecido espiritualmente, que está en la condición que Pablo le llama los carnales, que no tiene un crecimiento espiritual a pesar de los años. Se recuerda de sus tiempos pasados. Yo predicaba, yo estudiaba la Biblia, yo oraba, y ahora la condición de un creyente competente es que comienza y es como la aurora, va creciendo y perfeccionándose hasta que el día, dice la misma palabra de Dios, es perfecto. Jamás la Biblia me dice que va a retroceder, a no ser de que sea las características de aquel hombre que Pablo menciona. Primero está el hombre natural, el que ni siquiera entiende la palabra de Dios, ni quiere entenderla. Y luego está el niño, el que comienza a entenderla, pero hay que explicarle en detalle la Biblia. Y está bien, hay un proceso de crecimiento. El niño no se va a quedar como niño nunca. Normalmente, si es sano, va a ir creciendo, a no ser que se quede pequeñito y tenga alguna enfermedad cognitiva incluso, que no le permita entender lo que se le enseña. Pero lo normal es que el hombre natural venga a la condición de que es un niño de aprendizaje y luego pase y salte, dice Pablo, a una de estas dos condiciones que les voy a mencionar. La Biblia lo dice. El estado espiritual del hombre espiritual o el hombre carnal, el que se le tiene que enseñar todo el tiempo, el que está aprendiendo todo el tiempo y nunca llegan a reconocer lo que la palabra de Dios les enseña. Así que esta gente estaba en esta condición y no los comparo a la iglesia, porque la iglesia de Cristo se espera que haya un crecimiento.
Y el crecimiento debe ser algo normal, natural y obvio. Al mirar a un hermano, yo tengo que suponer que el hermano está en crecimiento y que conlleva un progreso continuo de conocimiento de la palabra de Dios. O sea que si le pregunto los 10 mandamientos, debiera saber los 10 mandamientos porque se supone que es la espina dorsal de la moral enseñada en el Antiguo Testamento. Debiera saber los 9 frutos del Espíritu de corrido. Debiera saber cuáles son los 4 fundamentales evangelios de la Biblia. Pero si no lo sabe, ¿cuál es el problema del pastor que no enseña? ¿Del profesor que no recalca, que no repite? ¿O que el hermano ha llegado a una condición de letargo espiritual? Una persona como aquellos hombres que le hablaba Pablo, el discernimiento entre el bien y el mal, no lo podían reconocer. Conocimiento bíblico estaba a medias. La relación entre los hermanos no estaba segura. Me imagino que también la relación con Dios, el fruto del Espíritu. Si yo preguntara, los talentos que tú tienes, ¿los estás utilizando en la iglesia? Y los dones que tú tienes, ¿los utilizas en tu iglesia? Si pudiéramos nosotros poner un espejo aquí para mirarnos de forma retrospectiva y ver nuestra condición espiritual ante Dios, ¿la agujita se va a marcar más para los tardos para oír o se marcaría más para los diligentes y espirituales? Quiero decirte algo, que Dios es el que da el crecimiento, pero no podemos quedarnos en esa condición. Es verdad. Alguien me puede decir, bueno, si yo no he crecido es porque Dios es el que da el crecimiento. Alguien puede salir con ese tipo de excusa. Si Dios no ha querido que yo crezca, pues entonces, ¿cómo? Si Él es el que da el crecimiento. Él es el que pone el hacer y el decir y el actuar incluso. Entonces, ¿cómo? ¿Qué culpa tengo yo? Eso es muy parecido a las excusas que le decían a Cristo Jesús. Deja que me acabo de casar y tengo que ir a mirar la propiedad. Tengo una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlas. O como aquel joven que le dijo, deja ir a enterrar a mi padre que acaba de morir. Cristo ya no aguantó más y le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Si tú eres vivo, sígueme. Y si eres muerto, entonces ve a enterrar. ¡Wow! Cristo vio algo espiritual muy claro. Una persona que caminaba y le hizo la diferencia. Deja que los muertos, todos los demás, entierren a los muertos. Los muertos espirituales entierran a los muertos físicos. Tú, ¿cuál eres? ¿Le sigues o vas? Entonces, hermanos, es verdad eso, de que Dios da el crecimiento. Dios es el que trabaja en tu vida. Dios es el que te equipa. Pero no podemos echarle la culpa a Dios si no tenemos un crecimiento. Porque Dios te llama a escudriñar las Escrituras. Tú tienes que hacer una labor. Por eso que decíamos claramente, la salvación inicial es una posición dada por Dios, pero la consagración no. La consagración es un proceso de crecimiento que tiene que ver directamente con escudriñar las Escrituras, que tiene que ver directamente con un continuo, como dice la Biblia. Dios te llama a orar sin cesar y Dios te llama a una continua lectura y escuchar la palabra para que puedas tener fe. Te dice que la fe viene por el oír y no el oír la telenovela. Dios te dice, reaviva el fuego del don que hay en ti.
Dios te dice que lo cojo no se salga del camino. Dios te dice, endereza las rodillas paralizadas. Y Dios te dice, levanta las manos caídas. Quiero que noten en cuenta, que tengan en cuenta esto de forma muy clara. Hay una directa responsabilidad personal en cuanto a tu crecimiento espiritual. Hay una directa responsabilidad que tú tienes en cuanto a tu crecimiento espiritual. Tiene que ver con el esfuerzo que tú llevas en tu vida como cristiano evangélico. Incluso Hebreos lo dice de la siguiente manera: el alimento sólido es para los que han alcanzado. ¿Que eso se alcanza? Sí. Hay un proceso. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Te pregunto yo, ¿la has alcanzado? ¿O todavía estás en el va y viene, en el sube y baja? Para los que por el uso, o sea que se tiene que llevar a cabo algo, para los que por el uso, obviamente, de la palabra, tienen los sentidos, ¿qué cosa? Ejercitados. Tú tienes que hacer un ejercicio en tu vida espiritual, con la palabra de Dios, en la oración. Ayer cuando vinimos a orar, lo cual es un buen grupo de hermanos que viene a orar, gracias a Dios, yo le decía a mi esposa, cuando nos arrodillamos a orar, la primera media hora es súper buena, porque oramos sin ningún problema, pero después de la media hora comienza a doler la rodilla, comienza a doler la espalda y ya uno quiere ponerse de pie y estrecharse un poco. Por lo menos a mí me sucede eso. No me pongo de pie ni me estrecho tampoco, sencillamente sigo orando con todo, sencillamente para cumplir la hora de oración. Pero hermanos, el problema aquí principal que tenemos que entender es que tu crecimiento espiritual es el producto de tus decisiones, no de tus circunstancias. Tú no le puedes echarle la culpa a Trump. No le puedes echar la culpa a Biden. No le puedes echar la culpa a dónde naciste. Bueno, es que nací en Chile o en otro país. No puedes echarle la culpa a que es que estoy muy gordo, por eso no me cuesta. No puedes tú echarle la culpa o poner las excusas a tus circunstancias para tu crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual debe ocurrir en tu vida y debe ser notorio ante los demás. Los frutos del Espíritu de Dios deben ser notorios en un cristiano durante toda su vida, desde un principio a fin. El problema en este caso era que se habían hecho esta gente tardos para oír. Pero noten ustedes, la palabra del Señor nos habla acerca de tardos para oír. Nos dice, por cierto, en Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga. Todos tienen orejas y todos pueden escuchar. Pero si tomamos el pasaje bíblico, no todos oyen. Porque el oír no tiene nada que ver con tener orejas, ni siquiera con escuchar. Porque uno puede escuchar un ruido, como un címbalo que retiñe y no dice nada. Pero el que presta atención con el corazón, el que presta atención con el alma, el que escucha la palabra de Dios, puede aplicar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahí está la diferencia. Si yo estoy hablando y tú estás pensando en qué vas a comer después que salgamos, no te sirvió de nada el tener orejas. Incluso Marcos capítulo 4, versículo 9 dice lo mismo. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga.
Lucas 8:8 dice lo mismo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Quiero ir terminando con esta idea, hermanos. Porque el tema de este mensaje era tardos para oír. Cuando tomamos la palabra oír de la Biblia, la palabra oír que ustedes leyeron tantas veces, es la palabra en el griego akouo. Eso significa oír. Cada vez que usted lee en la Biblia oír, si va al original griego, va a leer akouo. Porque eso es el significado de la palabra oír. Pero hay algo interesante en esta palabra akouo. Porque la palabra obedecer, que no tiene nada que ver con oír necesariamente, es la palabra akouo. Y cuando se le suma el prefijo ap, está cambiando el concepto de la palabra oír a la idea oír con intensidad. Así cuando la Biblia nos llama y nos dice de que el que tiene oídos que oiga, no está hablando de que escuchemos con las orejas y que escuchemos solamente el ruido, sino que haga un efecto en nuestro corazón la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se planta en el corazón, va a llevar un efecto, va a germinar y va a dar un fruto y va a dar 100 por 1. Pero cuando la semilla de la palabra de Dios cae en un corazón duro, no va a entrar, porque la tierra es dura. Y cuando cae en la piedra, dice la Biblia también, va a surgir, pero las piedras la quemaron, la aplastaron. Y cuando la semilla cayó en una tierra que había muchas espinas, también creció la palabra de Dios, pero las espinas eran más importantes para la tierra. Las espinas eran más importantes y la tierra le dio la savia a las espinas. ¿Y cuáles son las espinas? Las riquezas, los quehaceres, las preocupaciones de este mundo. Y por eso es que ahogaron la palabra de Dios, la semilla. Pero todos, volviendo al pasaje anterior que les había mostrado, todos tenían oído para oír. Pero no todos lograban entender de que el oír era oír con el corazón más que con las orejas. Y por eso la palabra del Señor nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga, razone, asimile, interprete lo que el Espíritu de Dios con E mayúscula le está diciendo a la iglesia. Entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice, ya usted tiene una decisión que hacer. Y la decisión es salir de ese letargo espiritual e ir a esa iniciativa, a esa diligencia espiritual que Pablo les intentaba decir a esta iglesia en Hebreos. ¿En qué condición estás tú? ¿En la del letargo, tardos para oír, o en la de los diligentes, que es el tema que se toca más adelante en el próximo capítulo? Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie ahora. No se vaya después de la oración, porque el hermano Martín tiene algo para nosotros, algo rapidito. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, te damos gracias por tu palabra que ha sido, Señor, leída y explicada.
Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla bien, a tener oídos para oír tu palabra, tu mensaje, lo que quieres decirnos, hablándonos a tiempo y afuera de tiempo, redarguyendo nuestros corazones, llamándonos la atención, amándonos y expresando tu amor a través de tu palabra, misericordiosa cada mañana, volviendo a repetirnos que con amor eterno nos has amado y que buscas de nosotros hombres y mujeres que estén alertas, atentos y que estén, Señor, diligentemente trabajando en tu obra y no en ese letargo espiritual acostumbrados, pensando que vamos a ir al reino de los cielos cuando la realidad puede ser otra. Ayuda a esta iglesia, Señor. Ayuda a estos hombres y mujeres que están aquí a que afirmen sus pasos en este camino santo y que tomen decisiones eternales y no efímeras, ni momentáneas, ni siquiera terrenales, Padre mío. Perdónalos. Ten misericordia de ellos. Padre Celestial, sigue hablándoles. Sigue tocando sus corazones. No te canses, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, oramos.